fiscales organicen, o sea, presenten los casos, y de ahí en adelante, lo que llaman la fase intermedia, lo que vamos a observar es una serie de recursos, de amparos y demás, que es lo que a fin de cuentas puede resultar retardando el proceso. Me gustaría preguntarle a Renzo Rosal, que también está vía telefónica. Renzo, buen día, bienvenido a BLM Noticias. El análisis que también haces de la jornada de ayer, pero sobre todo de todo el proceso en general y de este involucramiento no solamente de exfuncionarios, sino de empresarios que están relacionados a entidades bancarias y de algunos otros funcionarios de instituciones muy importantes que funcionaban durante la gestión de Pérez Molina y Valdetti. Te escuchamos, Renzo, buen día, bienvenido. Muy buenos días. Creo que estamos viendo cómo se va llenando esta olla, digamos, este gran recipiente de una serie de implicados, y que no solamente se trata de que va aumentando la lista, sino también va, creo que el caso denominado la cooperacha, por ejemplo, devela cómo funcionó lo que yo he denominado una especie de Estado Mayor criminal, es decir, el grupo más cercano, más leal, más incondicional en su momento al exbinomio presidencial, y cómo también ese mismo caso va relacionándose con el mismo macro caso así denominado de la cooptación del Estado. Eso solo haciendo referencia a los dos últimos casos que han sido puestos sobre el tapete por el EBP y la CICIG, que como bien creo que mencionaba un poco Edgar anteriormente, significa, por un lado, una especie de noticia positiva, esperanzadora para el país, en términos de cómo se van de pronto limpiando, comenzándose a limpiar esta serie de cloacas, inmundicias, que históricamente, bueno, durante las últimas décadas han pues tomado posesión del Estado, pero al mismo tiempo se convierten en un desafío para cómo se va a administrar las diferentes etapas, cómo el sistema de justicia, el sistema penitenciario y demás tendrían que comenzar a ponerse, digamos, a tono de las circunstancias para que esta ecuación mayor pueda tener realmente resultados positivos, emblemáticos, que de acuerdo a las demandas de la ciudadanía o de buena parte de la ciudadanía. Creo que ahí es donde comenzamos a ver el proceso de taponamiento, es decir, cómo estamos llegando a un nivel en donde comenzamos a ver otro tipo de desafíos, otro tipo de situaciones como lo que se estaba mencionando en el tema de la enorme cantidad de procesados, solo en el caso de ayer, más de 50 personas frente a un juez, cómo esto se convierte en un proceso en términos de tiempo largo, en términos de cantidad de recursos que se puedan presentar, absolutamente denso. Y eso sitúa también creo que hay que contraponerlo con la demanda, digamos, de buena parte de la sociedad, en términos que quisieran una aplicación de justicia pronto, efectiva, que pudiera conducir muy rápidamente a que hayan ya penas, digamos, que hayan enjuiciamientos definitivos, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy. Si recordamos, fue hasta la semana pasada, en donde los implicados en el caso de plazas fantasmas en el Congreso, hubo nada más creo que 2 sentencias condenatorias, 2 o 3, si no mal recuerdo. Son las únicas que se han dado como sentencias en todos los casos que se han destapado desde el año pasado, y eso me parece a mí que es un indicador de momento negativo. Gracias, Renzo Rosal, por tu opinión. Renzo Rosal, analista político, hablando de este tema. Edgar, hablamos de la sentencia, hablamos de la recuperación de la cantidad de dinero robado, hablamos de esta revisión que hoy está lanzando también la Procuraduría General de la Nación en relación al otorgamiento de licencias para los medios de comunicación. O sea, hay una serie de elementos que realmente son muy importantes, pero ¿cómo los podríamos priorizar? ¿Dónde está la médula de todo este proceso? ¿En qué debería enfocarse justamente el sistema? ¿En recuperación del dinero, en la sentencia, en revisar este tipo de contratos? Yo diría, bueno, ya hay varios casos en tribunales, entonces hay que presentar las denuncias, o sea, las acusaciones formalmente, hay que esperar las sentencias, y simultáneamente viene la recuperación de bienes. A la vez, la PGN, la Procuraduría General de la Nación, debe avanzar en la revisión de una serie de contratos y de concesiones que se han dado, al parecer de manera irregular, y proceder como corresponde a fin de resguardar los bienes, en este caso los bienes públicos, frecuencias, carreteras, una serie de recursos naturales también que tiene el país. ¿Qué lección le queda al Estado guatemalteco, al gobierno en general, al sistema político guatemalteco con todo esto que está ocurriendo? Bueno, estamos
viviendo un temblor, ¿verdad? Un temblor con muchas réplicas, mucho más fuerte que el temblor de hoy en la mañana, por cierto. Y estos temblores levantan pues mucho polvo y están derrumbando un sistema. Y la lección es que este sistema con el cual convivimos durante muchos años y que provocó muchas injusticias, no solo desigualdad ante la ley, no solo personas que se creían por encima de la ley, que la ley nunca las iba a alcanzar, sino personas también que nunca alcanzaron la ley, que nunca tuvieron acceso al sistema de justicia. Nos toca ahora la oportunidad de reconstruir un país sobre otras bases, sobre bases de mayor equidad, con mayor justicia social y donde podamos juntos vencer los grandes retos del siglo XXI, que son la exclusión, la pobreza, la desigualdad social. Es decir, tenemos que formar o hacer el esfuerzo por formar parte de un concierto de naciones civilizadas que están acercándose pues, a nuevos retos de convivencia en el mundo. Te agradecemos muchísimo, Edgar. Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, IPNUSAC. Gracias por acompañarnos esta mañana con el análisis. Y hoy hacíamos muy temprano una pregunta, Pedro, para que la gente pudiera responder en relación a este tema puntual que hoy estamos analizando. Adelante. Así es, Ricardo, un tema bastante puntual y como tú dices, pues desde el inicio de la mañana estábamos siempre ya con este tema importante y la pregunta era así. ¿Cree que cambiará algo en Guatemala luego de los casos de corrupción descubiertos por el MP y la CICIG? Tenía usted entonces la opción de sí o no y vemos entonces cómo crece el 70% a favor y no con un 30%. Eso es entonces parte de su opinión, es parte de sus votos, siempre utilizando el hashtag BLM Corruptos VIP o VIP, como usted le quiera llamar, para hacer también pues, sus comentarios en nuestras redes sociales como lo es el Twitter y el Facebook. Entonces, Ricardo, tenemos un 70% en sí y 30% no. Entonces, pues al parecer, pues Guatemala entonces sí piensa de que estos casos de corrupción pues son muy importantes y que sí cambiará el país. Esta hora de la mañana, gracias Pedro, momento de recorrer el mundo. Estas son las respuestas y agradecemos también a todos los que a través de redes sociales se comunican con nosotros. Internacionales, a continuación. Gracias, compañeros. Seguimos con la información del mundo y es el momento de destacar la portada latinoamericana y vamos a dar a conocer también otra internacional y es la de España, el país en un periódico global que destacan titulares importantes. El FBI cree que el asesino de Orlando era un lobo solitario. La policía considera que Omar Mateen se radicalizó a través de internet y Trump utiliza la matanza para levantar sospechas sobre Obama y Clinton. Allí se destaca también otra fotografía principal del yihadismo y las armas y las banderas del monumento de Washington ondeaban ayer a media asta en la capital de Estados Unidos por las víctimas en este lugar. En otros temas se destaca también la cabeza de lista del PSOE por Cataluña, que defiende pactar con Podemos tras el 26J. Allí hay información de este tema y de los líderes territoriales que abogan por la alianza de los izquierdistas. El respaldo a la salida británica de la Unión Europea se dispara en los sondeos. Gordon Brown reaparece como último recurso con el Brexit. Allí vamos a dar a conocer entonces estos titulares más importantes del país de España. El oficialismo venezolano presentaba ante el Tribunal Supremo de una Justicia con una demanda de un fraude en la recolección de firmas para activar un referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. El Consejo Nacional Electoral dio luz verde para que la oposición valide 1.300.000 firmas que ese organismo certificaba de un total de 1.800.000 entregadas para poder activar este referendo revocatorio. Ahora se requiere la validación de unas 200.000 firmas, un proceso que va a cumplir del 20 al 24 de junio. No vamos a permitir que se siga vulnerando y agrediendo la Constitución, no lo vamos a permitir. Vamos a ir a todas las instancias jurídicas, legales, políticas, penales, administrativas, para impedir que se siga manteniendo esta matriz de fraude permanente por parte de la derecha venezolana. Y siempre en este mismo tema venezolano, el dirigente de la oposición, Enrique Capriles, instó a los gobiernos de la región a presionar al presidente Nicolás Maduro para que respete la Constitución y que no los dejarán solos tras entrevistarlos en Asunción con el presidente paraguayo Horacio Cortés.
Capriles enfatizaba que Venezuela está viviendo la peor crisis de su historia tras alertar sobre una explosión social de imprevisibles consecuencias. Según sostuvo, la situación de Venezuela no es para ser indiferente, no es para despachar este asunto como algo meramente diplomático. Por ello ha pedido el apoyo de los gobiernos latinoamericanos y así dar en la lucha contra el presidente Nicolás Maduro. Cabe señalar también que Capriles lleva adelante una gira sudamericana para denunciar esta situación que se vive en su país. En otras noticias, Óscar Pistorius, declarado culpable del asesinato de su novia en el 2013, es un hombre roto y debe ser hospitalizado. Así lo estimaba un psicólogo en el primer día de la audiencia que va a determinar la pena del ex campeón sudafricano. El psicólogo de la Corte de Pretoria, Pistorius, pues muestra indicios y síntomas de trastornos postraumáticos, trastornos de ansiedad, de depresión y de situación que le permite, pues obviamente, tener que ser hospitalizado antes de que regrese a la cárcel. Se indicaba también que al volver a este lugar tendría un efecto negativo en su persona, teniendo en cuenta pues que su estado de salud y sus remordimientos eran pues muy presentes. El deportista sudafricano se expone a una pena de 15 años de cárcel por el caso de homicidio en su contra con la matanza de su novia. Son las 7:50, el segundo recorrido por el mundo lo destacamos acá en VLM Noticias. sobre la tercera calle y la 16 avenida de la zona 1. Esto es respecto a una manifestación que, como mencionamos, se lleva a cabo en la zona 1. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil está reportando una manifestación de un centro educativo sobre la tercera calle y 16 avenida. La Policía Municipal de Tránsito coordina la circulación en este lugar, ya que han bloqueado una de las calles. Al momento se desconocen las demandas de quienes están manifestando. Mientras llegue la información, nosotros también se la hacemos conocer y claro, nosotros así seguimos con más aquí en VLM Noticias. Muchas gracias, María René. Y ahora sí es la policía de Mixtra que siempre tiene un reporte para nosotros muy temprano. Buenos días, Pablo Morales. Queremos saber qué es lo que está sucediendo. En nombre de la Municipalidad de Mixco queremos informarle acerca del reporte de tránsito. Esta mañana tenemos una mañana bastante tranquila en cuanto a clima, amaneció despejado, no tenemos obstáculos sobre los principales ejes que tiene la ciudad de Mixco hacia la ciudad de Guatemala. En estos les puedo mencionar lo que es el área del Boulevard San Cristóbal, el área de Calzada Roosevelt, Calzada San Juan, Mateo Flores, Tulamzum y el área del Boulevard El Naranjo. Al momento, entre las novedades más relevantes, un accidente de tránsito en la Calzada San Juan a la altura de Plaza Florida, ya fueron movilizados los vehículos, y en el caso de la Calzada Roosevelt, la fila está llegando más o menos a la altura del kilómetro 17 a esta hora de la mañana. Esperamos que la hora pico finalice más o menos a las 8 en algunos ejes y en algunos otros hasta las 9:30 de la mañana. En los trabajos de Pablo VI, donde hubieron hundimientos, ya el día de ayer empezaron los trabajos de forma permanente, ya entró maquinaria al lugar y ya estamos a la espera de que traigan la tubería especial que se va a colocar para evitar que siga colapsando los drenajes en ese lugar. Estas son las novedades en esta hora de la mañana. Recuerde siempre encontrarnos en Twitter en @mixtrapablo y en Facebook en Tránsito Mixco. Muchas gracias a la gente Mixtra que colabora con nosotros en la mañana. Así están las condiciones del tiempo en las calles, como siempre. Bueno, importante que usted pueda ver también lo que está sucediendo en Calzada Roosevelt cuando son las 7:53 minutos. El tránsito bastante congestionado, sobre todo si usted se dirige hacia el Trébol. Recuerde que en este momento tenemos 7 minutos para que deje de funcionar el carril reversible, así que a tomar su tiempo en consideración. Sin embargo, si usted viene ruta occidente, el tránsito está completamente libre. Tema del día vinculado a lo que ocurre en esta difícil situación que están pasando todas las familias, por supuesto, de las víctimas de este atentado en Orlando. Es el tema que hoy nos está ocupando y María René Varillas tiene más información para compartir con nosotros en relación al caso que hoy estamos analizando. Vamos contigo, María René, datos importantes para compartir. Gracias, y es que sí hemos venido hablando entonces